El aviso de privacidad es un documento físico, electrónico o puede ser en otro formato, pero que está generado por el responsable, que es puesto a disposición del particular previo al tratamiento de sus datos personales. Según el artículo 16 constitucional, dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. El 5 de julio de 2010 se estableció la Ley Federal de los Derechos Personales en posesión de los particulares para regular este derecho que a todo mexicano le corresponde. Existen dos tipos de datos personales que la ley protege. El uno son los datos personales, que es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, como lo son los datos personales de cada persona, que son los nombres, los apellidos, etc. El 2 son los datos personales sensibles, que son aquellos datos que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización puede dar origen a discriminación o conlleva un riesgo grave para éste, que bien se puede comprender que son datos como la religión, las enfermedades, las preferencias sexuales y demás datos que si se utilizan de manera indebida puede ser perjudicada a esa persona o a tu persona misma. Los elementos del aviso de privacidad. Según el artículo 26, el aviso de privacidad deberá contener los elementos que se refieren a los artículos 8, 15, 16, 33 y 36 de la ley, así que los que establezcan los lineamientos a los que se refiere el artículo 43, fracción 2 de la ley. El aviso de privacidad para la obtención directa de los datos personales. El artículo 27, en términos del artículo 17, fracción 2 de la ley, cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular, el responsable deberá proporcionar de manera inmediata al menos la siguiente información. 1. La identidad y domicilio del responsable. 2. Las finalidades del tratamiento. Y 3. Los mecanismos que el responsable ofrece para que el titular conozca el aviso de privacidad y de conformidad según el artículo 26 del presente reglamento. Los avisos de privacidad cortos, según el artículo 28, es cuando obtengan los datos personales por medios impresos, siempre que el respecto utilizando para la obtención de los datos personales sean mínimo y limitado, de forma tal que los datos personales obtenidos sean mínimos. Los avisos de privacidad integral. Estos se utilizarán cuando los datos se recaben personalmente, es decir, que cuando se presente el titular y el responsable. El simplificado es mediante internet o de manera telefónica. Y el cuarto es el espacio limitado, que suelen ser los correos electrónicos, videovigilancias, cajeros automáticos, etc. Las multas son según el carácter administrativo, según el artículo 64, que son las infracciones a la presente ley, que serán sancionadas por el instituto. Negligencia, datos inexactos. Y la multa va de 10 a 160,000 días de salarios mínimos, vigente en el Distrito Federal. O sea, es decir, entre 22 millones de pesos cuando sea de incumplir la confidencialidad, transferir sin comunicar el aviso de privacidad, recabar información de manera fraudulenta, etc. Se hace la multa de 200 a 320,000 días de salarios mínimos, vigente en el Distrito Federal, cuando se duplica la multa hasta 40 millones de pesos. Las sanciones de carácter penal, según los artículos de la ley. Según el artículo 66, 3 meses a 3 años de prisión al que está no autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro que provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. Según el artículo 68, son 6 meses a 5 años
con el fin de datos mediante el engaño haya recabado, aprovechándose del error en que se encuentra el titular o la persona autorizada para transmitirlos. Según el artículo 69, son tratándose de datos personales sensibles, que las penas a que eso se refiere el capítulo se duplican. Los avisos de privacidad son una herramienta muy importante para proteger nuestra información personal. Gracias a ellos, las personas podemos saber quién tiene nuestros datos, para qué los utilizan, cómo las guardan y qué derechos tenemos sobre esta información. Estos avisos buscan que exista transparencia y confianza entre las personas, las empresas, las escuelas, los hospitales o cualquier otra institución que solicite los datos personales. También nos ayuda a ejercer nuestros derechos, como pedir que nos digan qué datos tienen de nosotros, corregirlos si están mal, cancelarlos o incluso oponernos a que los sigan utilizando. Los avisos de privacidad, como podemos ver, existen para protegernos, informarnos y darnos control sobre nuestros propios datos en un mundo donde cada vez se comparte más y más información en Internet y en diferentes servicios que ni siquiera sabemos que la están compartiendo, como son nuestros propios datos personales.